Vuelve la Champions, ya están aquí los octavos de final y es momento de repasar esos últimos detalles que pueden ser decisivos y también de daros mis porcentajes actualizados. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya tenemos aquí los octavos de final de esta Champions League 2024-2025. Ya conocemos los 8 enfrentamientos que van a permitirnos conocer a los 8 equipos que van a estar en cuartos de final. Unas eliminatorias que ya conocimos hace un par de semanas, hace un par de días, después de que se le celebrase ese sorteo. Después de él, inmediatamente después, hicimos aquí un vídeo en el canal. Yo os di mis porcentajes y es momento ahora, cuando faltan un par de horas, cuando faltan ni siquiera un día para que comiencen estos octavos de final, es momento de fijarnos en esos últimos detalles, en lo que ha cambiado en estas 2 últimas semanas, en las bajas, en las sanciones que pueden ser determinantes, así que vamos a actualizar esos porcentajes y vamos también, como os decía, a repasar esos pequeños detalles que pueden determinar o que pueden ser decisivos para la eliminatoria. Como siempre, os pido que os suscribáis, que ayudéis el canal apoyándolo a través del like y también dejando vuestros comentarios, porque lo más importante, como siempre os digo, es que vosotros participéis, que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios y yo, como siempre, ahí os leo y, bueno, pues podemos debatir a partir de esos comentarios. Lo primero, recordar las fechas. Estos octavos de final se van a decidir en 2 semanas, no va a haber parón, por suerte, y para conocer a los equipos que se meterán en esa final que se celebrará en el Allianz Arena de Múnich, habrá que esperar al 6-7 de mayo, porque es cuando se disputarán los partidos de vuelta de las semifinales. Por si hay algún despistado, le echamos el vistazo a las 8 eliminatorias que tenemos en estos octavos de final, con ese PSV Arsenal, Real Madrid Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain Liverpool, Brujas Aston Villa, Benfica Fútbol Club Barcelona, Borussia Dortmund Lille, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Feyenoord Inter, que ya conocen todos ellos el camino, los que pueden ser sus rivales de cara a plantarse en esa final de Múnich de esta Champions 2024-2025, con un Fútbol Club Barcelona al que hay que recordar como el gran ganador del sorteo, por el rival que tuvo y también por el camino que puede tener si termina superando los octavos y termina llegando a cuartos, donde, bueno, pues tendría una eliminatoria bastante favorable de cara a llegar a semifinales. El gran duelo, uno de los grandes duelos, mejor dicho, fuera del panorama español, ese Paris Saint-Germain-Liverpool, que también deja al ganador de esa eliminatoria como claramente favorito para poder estar en esas semifinales en un lado del cuadrón de Brujas y Aston Villa. Bueno, pues obviamente son equipos competitivos, el Brujas dio la sorpresa frente al Atalanta, pero en principio no están llamados a poder frenar, poder eliminar al que se clasifique de ese duelo entre Paris Saint-Germain y Liverpool. Mucho morbo, muchos alicientes, obviamente, en el duelo español, en ese derbi madrileño entre el Atlético de Madrid, que ya sabéis que va a jugar el partido de vuelta como local, y el Real Madrid. Precisamente por esa eliminatoria tenemos que empezar hablando, obviamente, de lo que ha cambiado, ¿no? En estos 2 equipos con respecto al sorteo, ¿no? Con respecto al día del sorteo. Lo más importante para mí es el estado físico de jugadores importantes en el Real Madrid, como una lesión de Dani Ceballos que va a impedir al andaluz estar en esa eliminatoria. Un jugador importante de cara al planteamiento que va a hacer Cholo Simeone. Ya sabemos que el conjunto del técnico argentino va a tener fases importantes de la eliminatoria replegado, y un jugador que mueva el balón, que tome decisiones, que no se encalle, ¿no? Buscando siempre el lado, el llevar el balón al mismo lado. Un Dani Ceballos que había sido muy importante, tomando algo de responsabilidad en esa dirección del juego, sin quitarle energía, sin quitarle recorrido al Real Madrid, pero no va a poder estar, y me parece un jugador especialmente importante por el tipo de planteamiento, por el plan que va a tener enfrente por parte del Atlético de Madrid. Además, recordar que el Real Madrid tiene sancionado a Jude Bellingham para el encuentro de ida de estos octavos de final. Por lo tanto, 2 de los jugadores que son ese pegamento, ¿no?, que conectan la defensa con el ataque del Real Madrid, no van a poder estar, ni Dani Ceballos ni Jude Bellingham, y esto me parece bastante importante de cara a esta eliminatoria. Dicho esto, todos sabemos que la experiencia, ¿no?, la mayor experiencia en Champions del Real Madrid está ahí. También sabemos que los duelos que se han visto entre estos equipos en esta competición han caído siempre del lado del Real Madrid, ya sean eliminatorias o en partidos de finales.
pero para mí, sinceramente, creo que es una eliminatoria muy igualada, en la que no ha cambiado significativamente nada en estas 2 últimas semanas, aunque si pudiese, creo que sería un 47,5 para el Atlético de Madrid y un 52,5 para el Real Madrid después de estos problemas físicos de Ceballos y de que Fede Valverde no llega al 100%. Esto, bueno, pues lo han confirmado ya todas las fuentes próximas al Real Madrid, y me parece que son 2 jugadores bastante importantes. Además, ya sabéis, la vuelta se jugará en el Metropolitano y Jude Bellingham no estará en el encuentro de ida por sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Por eso, para mí, el porcentaje, aunque no lo reflejo en esa imagen, en ese gráfico, porque sería quitar décimas, creo que la eliminatoria se ha igualado incluso más en estos días, en estas semanas, desde que se celebró el sorteo. Otro aspecto o otra eliminatoria muy importante es la de un Fútbol Club Barcelona, que yo creo que en estas semanas incluso ha salido favorecido porque no ha tenido ningún problema, al contrario que un Benfica, que ha visto como Florentino Luis, un jugador importante en ese medio campo del conjunto portugués, un jugador que ya estuvo en el encuentro, es cierto, de la fase liga, donde el Barça terminó ganando 4-5, ¿no? Y que es ese medio centro posicional que le tiene que dar algo más de trabajo defensivo, algo más de seguridad. Bueno, ya estuvo el portugués en ese duelo, no fue capaz de frenar el ataque o el centro del campo del Fútbol Club Barcelona, y el Benfica yo creo que le puede echar bastante de menos en esta eliminatoria de doble partido frente a un Fútbol Club Barcelona, que en estas 2 últimas semanas, como os digo, no ha tenido problemas importantes porque, bueno, pues obviamente Christensen no venía siendo clave, el Barça no tiene ninguna sanción, por lo tanto, para mí, el porcentaje a favor del conjunto azulgrana se mantiene. Yo sigo pensando que es un 75-25, como dije el día del sorteo, a favor de los de Hans-Dieter Flick, que son uno de los equipos más preparados, en mi opinión, por el techo competitivo, por el brutal nivel de ataque que tienen para terminar ganando esta orejona 2024-2025. Veremos si es así o no, y lo iremos contando, como siempre, con muchísima atención aquí en el canal. Otro de los duelos más destacados de estos octavos de final, obviamente, tiene que ser el enfrentamiento entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain, con el conjunto red, para mí, mejorando en estas 2 últimas semanas con respecto a lo que veíamos en el sorteo, donde, bueno, pues todos comentábamos, ¿no?, que parecía que había bajado ligeramente el nivel el conjunto de Arne Slot, pero en este tiempo ha vencido a uno de sus grandes rivales, a un Manchester City que desde la era de Pep Guardiola, desde la llegada de Pep Guardiola, no había sido capaz de ganarle, jugando como no había ganado el Liverpool al equipo de Guardiola en Premier League, jugando el City como local. Lo consiguió, sumando también otra victoria importante, dejando la portería 0 frente al Newcastle. Yo creo sinceramente que el Liverpool es el favorito número 1 a ganar la Champions, por eso yo sigo confiando muchísimo en ellos, por eso dije en su momento ese 60-40 a favor del conjunto de Arne Slot, y pese a que el Paris Saint-Germain puede ser uno de los equipos más en forma de toda Europa en este momento, con un Ousmane Dembélé brutal, yo sigo pensando que los de Arne Slot son favoritos en esta eliminatoria por el recorrido que vienen teniendo durante toda la temporada, por la experiencia acumulada también de unos futbolistas, bueno, pues acostumbrados a rendir el día D a la hora H, tanto en Champions como también en Premier League. Y eso es lo que para mí marca muchísimo más la diferencia con respecto a un Paris Saint-Germain de jugadores poco experimentados, muchos de ellos, y acostumbrados el día de a la hora H a no tener buenos partidos. Por eso, para mí, el Liverpool de Arne Slot es favorito, y en estas 2 últimas semanas, bueno, yo creo que ha recuperado sensaciones y ha vuelto a demostrar que es un equipo a nivel defensivo de los mejores de Europa, por no decir el mejor, junto al Inter y seguramente junto al Atlético de Madrid. Vamos con otra eliminatoria también que tiene, bueno, pues que tiene aspectos importantes que tenemos que repasar, como ese duelo entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen, en el que en las últimas semanas se ha producido una noticia importante, y es que Joshua Kimmich no va a llegar al 100% a ese duelo contra el conjunto de Xabi Alonso. Se espera que el centrocampista del Bayern, que está envuelto, ¿no?, en esas noticias, en esos rumores de haber perdido la oferta para firmar un nuevo contrato con el conjunto bávaro, pero la sensación es que incluso pese a ello puede terminar renovando, pero no llega al 100% en lo físico. Parece que no va a poder contar con él al máximo nivel Kompany, aunque se espera que juegue, aunque tenga que forzar.
pero sinceramente creo que esto tampoco tiene que cambiar demasiado. Si no hubiese estado Joshua Kimmich, sí que se podría haber igualado incluso un poquito más en la eliminatoria. Para mí sigue siendo muy pareja. El Bayern Múnich no le ha ganado al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso desde que el técnico vasco llegó al banquillo del conjunto de la Aspirina. Por lo tanto, para mí es una eliminatoria muy igualada, en la que la mayor experiencia del Bayern Múnich creo que pesa y hace que sea muy ligeramente favorito para estar en la siguiente ronda, para poder llegar a los cuartos de final de esta Champions 24-25. Este es uno de los partidos que más me apetece ver, sin ningún tipo de duda, en estos octavos de final, porque bueno, pues Xabi Alonso puede convertirse aún más en la bestia negra del Bayern Múnich, de un equipo en el que obviamente él estuvo como jugador y en el que ganó algunos títulos en la etapa de Pep Guardiola. Otra eliminatoria que también tenemos que revisar, otra eliminatoria que también nos deja cosas interesantes, aunque seguramente yo creo que es una de las menos mediáticas, este Arsenal-PSV Eindhoven, en el que no se han producido grandes noticias ninguno de los dos equipos en estas últimas semanas. El PSV Eindhoven, es cierto, perdió en Copa holandesa frente a un equipo de un nivel bajo como el Go Ahead Eagles. El Arsenal no llega en su mejor estado de forma, dos partidos consecutivos sin ganar, una derrota y un empate. Bueno, pues tampoco el PSV llega en un gran momento, dos equipos con bajas importantes también. Obviamente muchas más para el Arsenal, que tienden a igualar una eliminatoria en la que obviamente el conjunto inglés, pese a los problemas, sigue siendo claramente favorito para estar en cuartos de final. Otra eliminatoria en la que de momento sí parece problemas físicos es ese duelo entre el Inter y el Feyenoord. Di Marco se lesionó en el último partido frente al Napoli en Liga Italiana, creo que marcó un auténtico golazo de falta, pero no pudo completar el encuentro, tuvo que ser sustituido. En principio se espera que se pierdan los dos encuentros. Un Inter que además tiene también lesionados a la mayoría de sus carrileros, parece que solo tiene disponible al 100% a Dumfries. Por lo tanto, vamos a ver qué se inventa el bueno de Inzaghi frente a un Feyenoord, que obviamente, bueno, pues es uno de los equipos más pobres, hay que decirlo claro, de esta Champions League, de estos octavos de final, pese a ser capaz de dar la sorpresa en San Siro frente al Milan. Para mí, eliminatoria claramente decantada a favor del conjunto italiano, del Inter, que sigue siendo uno de los equipos que a mí no me extrañaría que terminase ganando esta Champions 24-25. Vamos acabando con el repaso de las eliminatorias, nos vamos directamente a hablar de ese Lille-Borussia Dortmund, en el que para mí las opciones del conjunto alemán han crecido, han mejorado, porque se ha confirmado la baja de uno de los futbolistas más importantes de este Lille, que ha sorprendido a todos metiéndose entre los 8 mejores de la fase Liga. Segrova no va a estar en esta eliminatoria, no va a poder participar ni en el encuentro de ida ni en el encuentro de vuelta, y eso para mí hace que las opciones del conjunto francés disminuyan, bajen, y doy un mayor favoritismo, un 5% más al conjunto alemán de Kovac, que ha ganado sus dos últimos encuentros y además dejando la portería a cero, ¿no? Bueno, vamos a ver, creo que esa mayor experiencia del Borussia Dortmund tiene que pesar mucho en esta eliminatoria. Y para terminar, nos vamos a ese duelo entre ingleses y belgas, con un Brujas que ya sabéis que viene de dar la sorpresa, una de las grandes sorpresas en ese playoff previo a los octavos de final frente al Atalanta, que bueno, pues también ha provocado un lío tremendo entre Lookman y Gasperini. Para mí el conjunto de Unai Emery sigue siendo favorito, no es una eliminatoria que me parezca demasiado desequilibrada a favor de un lado o de otro. Es cierto que el Aston Villa, bueno, pues ha metido en dinámica claramente y están marcando las diferencias jugadores como Asensio y como Rashford. Esto es importante, pero es que el Brujas me dejó muy buenas sensaciones frente al Atalanta en muchos tramos del partido. Por eso sigo manteniendo, bueno, pues esta igualdad, aunque obviamente el conjunto inglés sigue teniendo para mí más opciones de estar en los cuartos de final por primera vez en muchísimos años. Espero que os haya gustado este repaso. Lo más importante es que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios. ¿Quién creéis que se va a clasificar? ¿Quién es favorito en el Atlético de Madrid-Real Madrid? ¿Qué bajas pueden ser decisivas en el resto de eliminatorias? Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios. Yo, como siempre, os leo y debatimos con muchas ganas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo.